El padre Almeida. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Capítulo 1. 17 años y una decisión de por vida. Corría el siglo XVII y Quito era todavía una ciudad pequeña, apretada entre montañas, donde el toque de queda marcaba el ritmo de las noches y donde un joven de apenas 17 años tomó una decisión que sorprendió a su familia entera. Entrar como novicio a la orden franciscana, en el convento de San Diego, en las faldas del Pichincha. Se llamaba Manuel de Almeida Capilla, hijo de don Tomás de Almeida y doña Sebastiana Capilla. Como mandaba la costumbre de quienes ingresaban a la vida religiosa, Manuel entregó toda su herencia material a las dos mujeres que más quería en el mundo, su madre y su hermana. No se guardó nada. Cruzó el umbral del convento con las manos vacías y el corazón, según todos esperaban, dispuesto por completo a Dios. El convento de San Diego, fundado apenas unas décadas antes por Fray Bartolomé Rubio, era la Recoleta más antigua de toda Sudamérica. Un lugar de retiro, penitencia y silencio, rodeado de un extenso huerto de árboles frutales, alejado del bullicio del centro de la ciudad. Ahí, entre celdas austeras y patios de piedra, comenzó la vida religiosa de Manuel de Almeida. El talento que no cabía en una celda. Pero Manuel no era un novicio cualquiera. Tenía un porte agradable, una voz de tenor que parecía hecha para el canto litúrgico, y una habilidad especial con la guitarra que sus hermanos de hábito escuchaban con una mezcla de admiración y recelo. Ese talento que en la capilla sonaba a devoción, en las noches de Quito colonial sonaba a otra cosa completamente distinta. Porque Manuel de Almeida, el joven que había renunciado a toda su fortuna, no había renunciado a las ganas de vivir. Y en una ciudad donde la vida nocturna estaba prohibida por el toque de queda, esa sed de mundo terminaría por convertirlo en el protagonista de la leyenda más contada de todo el centro histórico de Quito. Capítulo 2. El primer salto. No fue solo. Al principio, un pequeño grupo de compañeros de hábito, tan jóvenes e inquietos como él, decidieron que las paredes del convento no tenían por qué contener también sus ganas de fiesta. Una noche, aprovechando la oscuridad y el descuido de los mayores, escalaron el muro perimetral y se perdieron entre las calles empedradas de Quito, rumbo a una casa donde ya los esperaban con velas de cebo encendidas y música. Manuel de Almeida resultó ser de todos ellos el más entusiasta. Con su guitarra al hombro y su voz de tenor abriéndose paso entre el murmullo de la fiesta, conquistó rápidamente el favor de las anfitrionas, que se disputaban su atención en cada celebración. Lo que había comenzado como una escapada ocasional se convirtió noche tras noche en una costumbre difícil de abandonar. Un compañero de hábito, Manuel, esta ya es la tercera noche seguida. Si el padre guardián se entera, Manuel de Almeida. El padre guardián duerme profundo, hermano. Y esta noche cantan boleros en la casa de Lauqui. ¿Vienes o te quedas rezando solo? El precio de la fama. Con el tiempo, los primeros compañeros de juerga, temerosos de que los descubrieran, decidieron alejarse de aquellas correrías. Pero Manuel de Almeida, ya convertido en el alma de cada fiesta a la que asistía, no tenía intención de detenerse. Solo o acompañado, seguía tomando su ruta habitual, por la quebrada de Lauqui, hacia la esquina que los vecinos llamaban del Sapo de Agua, donde una puerta se abría siempre con demasiada facilidad, como si lo estuvieran esperando. El rumor de sus escapadas terminó llegando, como era de esperarse, a oídos del padre guardián del convento, quien empezó a sospechar que algo extraño ocurría entre sus novicios más jóvenes. Capítulo 3. La orden del padre guardián.
El padre guardián, cansado de sospechar sin pruebas, tomó una decisión drástica. Ordenó elevar la altura del muro perimetral del convento, convencido de que ningún hombre, por ágil que fuera, lograría escalarlo de nuevo. Los albañiles trabajaron durante días, y cuando terminaron, el muro de San Diego se alzaba imponente, una barrera de piedra que parecía haber puesto fin de una vez por todas a las escapadas nocturnas. Los demás novicios que habían participado de las correrías, al ver el muro terminado, entendieron el mensaje y decidieron enmendar su conducta. Pero Manuel de Almeida no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Si el muro ya no era una opción, buscaría otra salida, y la encontró en una pequeña ventana de la sacristía, demasiado alta para alcanzarla de un salto, a menos que alguien se apoyara en algo firme. El Cristo de la sacristía. Justo debajo de esa ventana se encontraba una escultura de un Cristo crucificado, tallada por manos anónimas de la escuela quiteña, con una expresión serena que contrastaba con lo que estaba a punto de presenciar noche tras noche. Manuel de Almeida, sin detenerse demasiado a pensarlo, comenzó a apoyarse en la imagen sagrada para impulsarse hasta la ventana y escapar hacia la ciudad. La primera vez que lo hizo, algo ocurrió que lo dejó paralizado por un instante. Una voz, grave y cansada, pareció salir de la propia figura de madera. El Cristo. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? El joven novicio, sorprendido, pero con la rapidez de ingenio que lo caracterizaba, no dudó en responder mientras terminaba de trepar hacia la ventana. Manuel de Almeida. Hasta la vuelta, señor. Y siguió su camino hacia la fiesta de esa noche, como si nada hubiera pasado. La escena se repitió la noche siguiente, y la siguiente, y muchas más después de esa. El Cristo preguntando con la misma frase cansada, y Manuel respondiendo siempre lo mismo, entre risas y el aroma del aguardiente que ya lo esperaba en la ciudad. Capítulo 4. Una madrugada distinta. Hubo una madrugada en que Manuel de Almeida se excedió más de lo habitual. El aguardiente le pesaba en las piernas y la cabeza le daba vueltas mientras caminaba de regreso hacia el convento, tarareando entre dientes la melodía de la guitarra que había tocado horas antes. Las calles de Quito, normalmente desiertas a esas horas, tenían esa madrugada un movimiento que no encajaba con el silencio del toque de queda. A lo lejos, Manuel distinguió un grupo de figuras encapuchadas que avanzaban despacio, cargando algo entre ellas. Curioso, y sin medir del todo el peligro por culpa del alcohol, se acercó a preguntar qué ocurría a esas horas de la madrugada en las calles de la ciudad. Manuel de Almeida. Disculpen, ¿a quién llevan a estas horas hacia el cementerio? Uno de los acompañantes. Es el padre Almeida, al que llevamos a sepultar. El rostro bajo la manta. Manuel sintió que el frío de la madrugada se le metía de golpe en el cuerpo, mucho más helado que cualquier viento del Pichincha. No podía ser cierto lo que acababa de escuchar. Se acercó al catafalco con el pulso descontrolado y levantó despacio la manta que cubría el rostro del difunto. Lo que vio lo dejó sin aire. Bajo esa manta estaba su propio rostro, pálido, inmóvil, sin vida. Se estaba viendo a sí mismo, muerto, cargado por sus hermanos de hábito en una procesión fúnebre que avanzaba directo hacia el cementerio de San Diego. El susto le quitó de golpe la borrachera entera. Sin decir una palabra más, sin esperar respuesta de nadie, Manuel de Almeida echó a correr como nunca antes lo había hecho, con el corazón latiéndole en la garganta y la certeza de que aquella visión no era un simple efecto del aguardiente. Capítulo 5. El último salto.
Manuel de Almeida corrió sin detenerse hasta llegar a la muralla del convento. La trepó con la misma agilidad que le había dado la práctica de tantas escapadas, y se deslizó hacia la ventana de la sacristía, abrazado una vez más a la figura del Cristo que tantas veces lo había visto pasar. Y una vez más, la voz grave y cansada de la escultura se dejó escuchar en la oscuridad de la madrugada. El Cristo, ¿hasta cuándo, Padre Almeida? Pero esta vez, por primera vez en años de escapadas nocturnas, Manuel de Almeida no respondió con su frase de siempre. Se quedó inmóvil, abrazado a la imagen, con la visión de su propio rostro muerto bajo aquella manta todavía grabada en la memoria. No hubo un "hasta la vuelta, Señor", esa madrugada. Solo silencio y las lágrimas de un hombre que finalmente había entendido la advertencia. El religioso que llegó casi a la santidad. Aquella fue la última vez que Manuel de Almeida escapó del convento de San Diego. Desde esa noche se convirtió en el más devoto de todos los religiosos de la comunidad, dedicando el resto de su vida a la oración, la disciplina y el servicio. Con los años llegó a ocupar cargos de gran responsabilidad dentro de la orden franciscana. Fue maestro de novicios, predicador, secretario de provincia y visitador general. Un recorrido que lo llevó, según cuentan quienes conocen su historia, casi hasta la santidad. Hoy el convento de San Diego alberga el Museo Franciscano del Padre Almeida, donde se conserva la escultura del Cristo que protagonizó aquellas madrugadas junto a pinturas y objetos de la Escuela Quiteña de Artes y Oficios. Quienes visitan el lugar de noche aseguran todavía que se pueden escuchar pasos apresurados junto al muro más antiguo del convento. El eco de un hombre que alguna vez tuvo que ver su propia muerte para aprender a vivir de otra manera. Y así, entre el mito y la historia documentada, la leyenda del Padre Almeida se sostiene sobre una base real. La de un joven que renunció a su fortuna a los 17 años, que encontró en la música y en la noche una tentación difícil de resistir, y que terminó por convertirse en uno de los franciscanos más respetados de la Quito colonial. Quizás el Cristo nunca habló. Quizás fue solo el peso de la propia conciencia. Pero cada vez que alguien camina de noche junto al muro de San Diego, todavía puede sentir, en el aire frío del Pichincha, el eco de una pregunta sin responder. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Fin.